constante prácticamente del paciente y la familia. ¿Por qué? Son pacientes que cambian día a día. Es decir, no es un paciente que uno puede decir, bueno, ¿sabe qué? Vuelva en un mes. Olvídalo, en un mes ya no tenés paciente. Es que en realidad es un paciente de mucho seguimiento, de mucha reprogramación todo el tiempo. ¿Qué ocurre? Pasamos a la otra. En cuanto a los síntomas de orden físico, nosotros partimos de una idea, que el dolor nunca tiene una sola dimensión. Esta es una categoría que inventó la creadora de los cuidados paliativos modernos, que se llama Cicely Saunders, que fue una enfermera que era también trabajadora social y que para que los médicos le hicieran caso estudió medicina, porque si no dice nadie me va a hacer caso. Y entonces, en un punto, ella dice que su primera experiencia con un paciente que se llamaba David, fue esta experiencia del dolor total, porque él no requería de ella tanto atención física, aunque hay muchos síntomas físicos, ya van a ver, sino una escucha y un acompañamiento de esa situación. Entonces este tema de la escucha es fundamental, y este dolor total tiene por lo menos estas dimensiones. Una parte física, que en algunos pacientes es muy fuerte, en otras menos. Una parte psíquica, ese impacto emocional que yo les decía, y depende de los antecedentes del enfermo, también puede ser más fuerte o no. Una parte social, porque por ahí es la persona que es sostén de familia, o es una madre con chicos, o es un adolescente, o es un niño. Estas situaciones cambian mucho en relación con la posibilidad de morir. Y un aspecto existencial, que tiene que ver con esas preguntas que todos nos hacemos en la vida, sobre el sentido de la vida, el lugar que ocupa la muerte, el porqué de la enfermedad, esas cuestiones que cuando llegamos a este punto se despiertan seguro, ¿no? ¿Seguimos? ¿Cuáles son los síntomas físicos más comunes, más prevalentes en estos pacientes? Y lo digo porque en el caso de la reflexología ustedes van a ver que se pueden abordar múltiples cosas. Es difícil hacer investigación con estos pacientes porque la sobrevida suele ser muy corta, y por otro lado porque las cuestiones éticas tienen que ser muy cuidadas, ¿no? Porque son pacientes realmente que están transitando una situación existencial muy difícil. Entonces, en distintos trabajos, en general, el síntoma que prevalece en estos pacientes es la debilidad, la astenia, esto que decían también en relación con la fibromialgia. El cáncer produce en muchos casos una astenia muy importante, y las enfermedades avanzadas, ¿no? La anorexia, el tema del apetito es para la familia una preocupación sumamente importante. ¿Por qué no come? ¿Qué le tengo que dar de comer? Si no le doy de comer se va a morir. Como que en realidad esta falta de apetito del paciente fuera al final la causa de la muerte, y en realidad no tiene nada que ver. Y en un punto se tortura un poco a los pacientes haciéndolos comer lo que no tienen ganas de comer. El tema del dolor, que nosotros tenemos abordajes, digamos, con drogas fuertes para el dolor, como son los opioides débiles y los opioides fuertes, con los consiguientes mitos que hay sobre estos opioides, ¿cierto? Uno le da morfina a alguien y bueno, se acuerda de Ricardo Ford, este mito de que la morfina puede matar. Es decir, la morfina es una droga súper segura, esto para que ustedes lo sepan también. Los opioides son drogas muy seguras, pero que producen aquel otro síntoma que está allá, que a veces es producido por la enfermedad o no, que es la constipación, por ejemplo. Y la reflexología con eso nos ha ayudado un montón. El dolor, pero también los efectos adversos de la medicación. Eso estamos viendo, ¿no? Y los opioides además tienen un efecto adverso importante, que son las náuseas y los vómitos. Es una droga muy emetizante, y una vez que uno vomita con morfina es muy difícil volver a tomarla, ¿sí? Porque lo asocia.
Entonces nosotros siempre trabajamos mucho sobre los efectos adversos y en esto la reflexología nos ayuda un montón también. La pérdida de peso, el cambio de la imagen corporal, es decir, una persona que tenía un peso normal y de golpe pierde 10 kilos y de golpe se ve muy flaquito en el espejo. Esto es como un reflejo de la realidad, de la enfermedad y del cambio de la propia identidad. Porque un cambio de peso muy importante cuestiona la propia identidad, ¿no?, corporal. La ansiedad es un fenómeno muy frecuente. La ansiedad respecto de muchas cosas, del futuro de la propia vida, pero también de la propia realidad familiar u otras, y como que de alguna manera empiezan a surgir cuestiones que tienen que ver con la vida pasada de esa persona. En los adultos esto es muy típico, como la necesidad de reparar ciertas situaciones, culpas, distintas cosas que han ocurrido y que es muy importante trabajar esa parte, ¿no? La boca seca, la xerostomía, también producida por la misma enfermedad, pero también por las drogas. La depresión, y acá como que nos gustaría hacer, en el equipo siempre hacemos una diferencia entre lo que es propiamente depresión y lo que es tristeza, ¿no? La tristeza como un sentimiento normal. Frente a ciertas cosas es normal estar triste, no estar muy alegre, ¿no? Si a mí me dicen que tengo cáncer y bueno, y me pongo a saltar en una pata, digamos, o estoy muy deprimido y me quiero morir, o algo pasa, ¿no? Pero en realidad la tristeza es un sentimiento normal, la depresión no. Entonces hacer esta distinción, porque tratar la depresión es importantísimo, hay riesgos de suicidio altos en algunos pacientes, bueno, todo eso se trabaja. El insomnio, el tema de los trastornos del sueño, que también la reflexología puede ayudar un montón. Y la disnea, sobre todo en algunos cánceres del aparato respiratorio u otros, que suele ser un síntoma de difícil control y que a la familia la inquieta mucho, lógicamente, porque está el riesgo de asfixia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, son pacientes en los que la reflexología puede entrar por muy distintos lugares. La cuestión es que hay poco tiempo para actuar. Entonces, esto requiere de nosotros mucha coordinación y mucha agilidad y un criterio común, ¿verdad? Por eso los cuidados paliativos desde el principio, como la situación de los pacientes y las familias es muy compleja, empezaron de entrada siendo complejos. Es decir, trabajando con un equipo interdisciplinario. Muy difícil que el médico pueda abordar en soledad todo esto que les acabo de decir. Es muy importante el rol de la enfermería en cuidados paliativos. La enfermería es una profesión destinada muy directamente al cuidado. Y acá sabemos que estamos con pacientes a los que no vamos a curar. Es decir, el narcisismo se nos acabó, sí. Pero hay mucha necesidad de cuidar, de atender a muchas cosas. Nosotros odiamos esa frase que dice ya no hay nada que hacer, que la usamos todos. Bueno, le dijeron que ya no hay nada que hacer. Bueno, en ese momento hay muchísimo que hacer. Porque justamente hay muchísimo que acompañar, muchísimo que aliviar, o sea que nos olvidamos de que ya no hay nada que hacer. En un punto, por eso les digo que la enfermería accede al paciente de una manera muy particular y alivia muchas cosas. Y es un ámbito importante para la comunicación, ¿no? Les dicen cosas a los pacientes que a nosotros no nos dicen. En el área psicosocial siempre está presente la psicología o la psiquiatría y el trabajo social, porque como les dije antes, hay mucha movilización del enfermo, de sus cuestiones internas, de sus necesidades más existenciales y emocionales, y hay de alguna manera también la necesidad de trabajar con el entorno, porque la familia o el entorno que esa persona tenga transita también las mismas etapas, y muchas ansiedades y muchas, ¿no?
Muy bien. Y las terapias complementarias siempre estuvieron de alguna manera presentes también en los cuidados paliativos. Hay trabajos publicados de distintas cuestiones, les decía la acupuntura, los masajes, hay poquito de reflexología, habría que hacer más, pero la verdad es que simpatizamos con esa manera más holística de mirar, o sea, así como en otras áreas que son mucho más antiguas que nosotros, siempre introducir algo nuevo es más difícil porque uno está acostumbrado a una rutina, a una manera de trabajar. Los cuidados paliativos nacieron un poco así, o sea que no es tan complicado. Acá están las personas que nos ayudan día a día. Y ahora ponemos sus nombres. Y les agradecemos un montón.